Hola lectores, ¿qué tal el confinamiento? ¿Cómo lo lleváis? Jani. Ay. Perdona, cariño. Yo tirando. Antes de nada me gustaría agradecer una vez más a todos los booktubers y bookstagramers que con menos de un día de antelación me respondieron mandando todas sus recomendaciones literarias para crear la iniciativa solidaria de esta comunidad para que la gente haga el favor de quedarse en casa. Es la mejor manera de combatir el coronavirus. Si aún no habéis visto el vídeo, os lo dejo por aquí arriba, es quédate en casa y lee un libro. Creo que iniciativas solidarias como esta siempre ayudan, son un granito de arena para ayudar en estos momentos de incertidumbre y confinamiento. Así que muchísimas gracias a todos, a los que participasteis y a los que quisisteis participar pero por vuestras circunstancias no pudisteis. Muchas gracias a todos. Dejando este tema aparte, hoy os traigo la que fue la sexta lectura conjunta de Macondo Club Literario y la última lectura conjunta del club del año 2019. Bienvenidos a Trotalibros. ¿Sabe cómo se abre uno camino aquí? O por el resplandor de la genialidad, o por la maña en la corrupción. Hay que penetrar en esa masa de hombres como una bala de cañón o escurrirse dentro como una peste. La honradez no vale de nada. Nos doblegamos ante el poder de la genialidad, la aborrecemos, intentamos calumniarla porque toma sin compartir. Pero nos doblegamos si persiste. En pocas palabras, la adoramos de rodillas cuando no hemos conseguido sepultarla en el barro. La corrupción abunda, el talento escasea. Por lo tanto, la corrupción es el arma de la mediocridad que abunda y notará el pinchazo de su punta por todas partes. En el ensayo Tres Maestros, ensayo que por cierto os recomiendo muchísimo, en él Stefan Zweig nos habla del universo literario, de los estilos de tres escritores muy importantes de la literatura como son Charles Dickens, Fyodor Dostoyevsky y Honoré Balzac. Dice lo siguiente de este último: Balzac es el primero que lleva el dinero a la novela. Él, que no reconoce valores absolutos, observa minuciosamente como secretario de sus contemporáneos, como estadístico de lo relativo, los valores externos, morales, políticos y estéticos de las cosas, y sobre todo, aquel valor universal que en nuestros días raya ya casi con lo absoluto, el dinero. Las cosas son lo que valen, las pasiones lo que representa materialmente su sacrificio, los hombres lo que sus ingresos les permiten ser. El dinero llena las novelas de Balzac, mas estas no pintan solo la acumulación y la ruina de las grandes fortunas, las especulaciones gigantescas de la bolsa, estas grandes batallas en que se gastan tantas energías como costaran Leipzig y Waterloo. Por ellas no desfilan solamente los 20 tipos rapaces de ávaros, despechados, pródigos y ambiciosos, los hombres que solo aman el dinero por el dinero y los que lo adoran como un símbolo, o los que solo lo buscan como medio para otros fines. Nadie antes que Balzac, ni nadie tan audazmente como él, demostró que el dinero se haya incubado hasta en los sentimientos más nobles, más puros y más espirituales del hombre. Y esto es exactamente lo que me ha transmitido Honoré Balzac cada vez que me he acercado a su literatura. Antes a través de algunos de sus cuentos dispersos y ahora finalmente con la novela que os traigo hoy. Una de sus novelas más famosas, El pobre Goriot. Nadie como Balzac me ha mostrado tan bien esa cara oculta de la humanidad que lo cuantifica todo en dinero, esa cara tan materialista, esta cara que solo ven las personas que se dedican a la banca o a la abogacía, que en la absoluta confidencialidad y secreto profesional tienen acceso a la cara más ruin y más materialista y más fría de la humanidad. Antes de entrar propiamente en la novela, cabe explicar que Honoré Balzac fue un escritor que siempre tuvo problemas con el dinero. Al igual que Alexandre Dumas, Honoré Balzac era un escritor que vendía muy bien sus libros, que publicaba bestsellers del momento, pero que aún así siempre iba justo de dinero, siempre iba endeudado. Y esto es porque tuvo la mala idea, como la he tenido yo, de entrar en el negocio de la edición. Quiso crear su propia editorial y perdió un montón de dinero en el proyecto y ya quedó endeudado para toda su vida. Siempre iba perseguido por
por sus acreedores. De hecho, tuve la oportunidad de visitar la que fue su casa en París, y en la visita te enseñan la puerta, una puerta oculta que tenía para escapar de los acreedores. Toda la obra de Balzac configuran una obra monumental e inacabada que es la comedia humana. Todas sus novelas y todos sus cuentos son meros capítulos dispersos de esta obra monumental, compartiendo personajes que van apareciendo en todas sus novelas. Todas las novelas de Balzac comparten personajes. Un personaje joven que te encuentras en El pobre Goriot te lo puedes volver a encontrar ya mayor en Las ilusiones perdidas. Así pues, podemos descubrir el pasado y el futuro de todos los personajes que aparecen en El pobre Goriot en otras obras de Honoré Balzac. Ya entrando en la novela del pobre Goriot, una de las cosas que me ha sorprendido más de esta obra es que Goriot no es su protagonista, sino que lo es Eugène de Rastignac, un joven apuesto e inocente y ambicioso de provincias que llega a París para estudiar Derecho, cargado de esperanzas. Toda su humilde familia ha trabajado mucho para poderle pagar este viaje a París y sus estudios de Derecho, y al llegar se instala en la casa Beaucaire, que es ya una pensión famosa de la literatura de Honoré Balzac. Es una pensión de clase media, si no recuerdo mal, situada en el barrio latino de París, y allí nuestro protagonista Rastignac empieza a conocer a gran parte de los personajes que conforman esta novela. Desde Vautrin, un personaje mítico de la comedia humana, un despiadado anarquista que solo cree en la ley del pez grande que se come al pez pequeño, hasta Goriot, que da título a esta novela. ¿Quién es Goriot? Pues Goriot representa todo lo contrario al materialismo y al egoísmo que simboliza Vautrin. Es un anciano viudo que en su momento hizo una fortuna como fabricante de fideos, que por su amor, yo diría incluso enfermizo por sus dos egoístas y mezquinas hijas, ha quedado en la más absoluta pobreza, en la más absoluta miseria. De ahí de hecho viene el título de El pobre Goriot. El título original es Père Goriot, que la traducción literal sería El padre Goriot. De hecho, muchas traducciones al castellano lo han adaptado como El padre Goriot o El tío Goriot, pero Père no solo apela a su condición de padre, de ese amor hacia sus dos hijas, sino que también es un tratamiento a la gente humilde. Se ve perfectamente en la novela cómo Goriot pasa de ser el señor Goriot a el pobre Goriot, a Père Goriot. Y esto simboliza su declive causado por este amor enfermizo a sus dos hijas. Goriot es un hombre honesto y muy bueno, muy generoso, que lo ha dado todo por sus desagradecidas hijas, que ya ni siquiera lo reciben, que solo lo van a visitar cuando necesitan más dinero para pagar sus lujos desmedidos, sus fiestas interminables. Cuando Eugène entra en contacto con una de estas dos hijas a través de un acaudalado contacto familiar, degusta las delicias del París de la opulencia y la lujuria. Queda completamente cautivado por este espejismo lleno de placeres cuyos ocultos engranajes quedan tan lejos de toda elegancia. Tras esos rostros limpios y risueños, tras todos esos besos y todas esas caricias dulces y todos esos trajes hechos a medida, conoce también el lado más miserable y ruin de toda esta fachada. Es decir, tiene la oportunidad de ver los dos lados de la moneda. Por un lado ve el París de la opulencia, de los placeres, en que viven instaladas las dos hijas del pobre Goriot, y por el otro lado, cuando vuelve a la pensión donde vive, ve al pobre Goriot, que es quien paga y quien financia todas estas fiestas, y vive en condiciones de pobreza extrema. Y Rastignac, por supuesto, quiere formar parte de este mundo de riquezas. Quiere formar parte de este mundo de elegancia y libertinaje, pero enseguida ve que la única forma de formar parte de este mundo, de no ser un mero invitado, de no ser un mero espectador de todas estas delicias, es tener mucho dinero. La pregunta es cómo llegar allí, cómo conseguir todo este dinero. Tiene dos caminos. Por un lado tiene el camino honrado, que es el que le parece mostrar o representar el pobre Goriot, que ha vivido toda la vida trabajando muchísimo y vive del amor, de la generosidad. Es un hombre honesto, representa la virtud llevada al extremo, tiene todos los valores positivos que puede reunir un hombre que ama muchísimo a su familia y que lo único que quiere es el bien para sus hijas, su felicidad.
da. Y por el otro tenemos el camino de la corrupción, el camino deshonesto que le enseña el villano de esta historia, que es Bodhin, un hombre de misterioso pasado que también vive en la pensión. A ver, ¿qué decir del pobre Goriot? Es una novela que al principio cuesta un poco de entrar en ella, porque en las primeras páginas Balzac te presenta prácticamente a la totalidad de personajes que conforman esta novela. Y esto puede abrumar un poco. Incluso hubo alguien del Club Literario Macondo que hizo un dibujo con todos los personajes para tenerlos bien situados. Pero una vez tienes esto, es una pasada. No puedes soltar esta novela. Lo tiene todo. O sea, por un lado, tiene el hecho de que te engancha a ella. No puedes parar de leer. Está lleno de giros argumentales sorprendentes. No sabes por dónde te va a llevar la historia, ni cómo van a terminar los personajes, y no puedes parar de leer. Y por el otro, no renuncia a una profundidad, una reflexión brutal. Esta dualidad, estos dos mundos. Por un lado, la belleza de la opulencia, de la riqueza. Este éxtasis que ya vi en El Gran Gatsby, por ejemplo. Esa riqueza irresponsable, libertina. Gente que solo busca placer desde que se despierta hasta que va a dormir y que se niega a ver nada más que no sea el placer. Simplemente borran de su mente quién está pagando todo esto, o el sufrimiento de quién lo está haciendo posible, o cualquier sentimiento hacia alguien que no forme parte de este mundo. Quieren vivir encerrados en este sueño de placer. Este mundo ficticio, este espejismo, está lleno de mentiras en realidad. Está lleno de puñaladas traperas, envidias, y por el otro está el mundo real. El mundo de la gente pobre o incluso la clase media que vive el día a día trabajando y que muchas veces su sudor hace posible este aparente paraíso terrenal que es el otro mundo. Esto se ve muy bien con el pobre Goriot, que vive en la más extrema pobreza, pero se vende lo poco que tiene para que sus dos hijas puedan ir con el mejor vestido, con el vestido más brillante, más espectacular a la siguiente fiesta. Es un padre que se dejaría quitar los ojos con una cucharita de té para que sus hijas puedan organizar la mejor fiesta, la fiesta más impresionante en su mansión. Es un hombre que no le da ningún valor al dinero. Lo ha ganado a base de esfuerzo, pero él no le da ningún valor al dinero ni a ningún objeto. No es nada superficial, no es nada materialista. Solo le importa ese amor desmedido, la felicidad de sus hijas. Como ya he dicho, todo lo contrario Bodhin, que solo valora la riqueza, el dinero. Cree fervientemente que el mundo solo se mueve por el dinero. Los sentimientos son cosas de los débiles. Los sentimientos solo sirven para estafar a quienes los tienen. Lo que me gustó más de esta novela es la evolución de su protagonista, Eugène de Rastignac, ya que el resto de personajes están perfectamente perfilados desde el principio, pero tienen una nula evolución a lo largo de la novela. Goriot es exactamente igual desde el principio hasta el final. Bodhin también. Las hijas del pobre Goriot también. No evoluciona ningún personaje en esta novela, a excepción de un, y esto es lo que lo convierte en el protagonista de esta novela, es Eugène. Eugène, como ya he dicho, es un joven de provincias que llega inocente, que es muy ambicioso, tiene muchas ganas de prosperar, pero que no sabe cómo se mueve el mundo. Ha vivido siempre en provincias, en el campo. Y Balzac pone a este personaje entre dos personajes como lo son Bodhin y el pobre Goriot. Y Eugène tendrá que decidir qué camino debe emprender para llegar a su anhelado éxito. Es él quien evoluciona, es él quien vemos cómo progresivamente va perdiendo esta inocencia, su idealismo infantil. En el ensayo Tres Maestros de Stefan Zweig también nos dice esto de la obra de Balzac. Lo primero que estas fuerzas jóvenes aprenden en los libros de Balzac es la ley de los inexorables. Saben que no caben todos en tan pequeño espacio, que fatalmente han de devorarse unos a otros. La imagen es de Bodhin, criatura predilecta de Balzac, como arañas en un puchero. Las armas forjadas en la juventud se templan luego en el veneno candente de la experiencia. La razón es del que vence y sobrevive. Las 32 puntas de la Rosa de los Vientos los impulsan como a los sans-culottes de la Grande Armée hacia París. Con los zapatos destrozados en las piedras de todos los caminos, cubiertos de polvo de todos los suelos y la garganta abrasada en una sed infinita de gozar. Al posar su vista sobre este mundo nuevo, fascinador, el mundo de la elegancia, de la riqueza y del poder, comprenden que para conquistar estos palacios, estas posiciones, estas mujeres, no vale de nada el bagaje que traen sobre sus hombros, que si quieren triunfar han de fundir en nuevos moldes sus capacidades, cambiar la juventud en tenacidad, la inteligencia en astucia, la confianza en falsedad, la belleza en vicio, la audacia
en hipocresía. Evidentemente Stefan Zweig lo explica mucho mejor, pero esto es lo que yo os quería decir. Cómo los personajes de Balzac, y en este caso Eugène de Rastignac, llegan a París pensando que París funciona como en provincias, que progresarán a base de esfuerzo e inteligencia, y París les muestra un mundo encantador, un mundo lleno de placeres, un mundo lleno de opulencia, y pronto descubren que en París, para llegar a este mundo, da igual lo que trabajes, la honestidad es para los pobres, la bondad, los sentimientos también, todo para los débiles, todo para los que pagan esta fiesta infinita. La única manera de llegar, de penetrar en este mundo es la astucia, es la falsedad, es la hipocresía, es el oportunismo. Creo que hasta ahora ningún escritor me había transmitido tan bien estas ideas de la sociedad como Honoré Balzac. También me ha encantado el final abierto que otorga Balzac a Rastignac en esta novela. Creo que es un final absolutamente excelso. La última frase de la novela es de los mejores que he leído en literatura. Aunque fuera de este protagonista, sí que es cierto que se nota que el pobre Goriot es una pieza, es un fragmento de esta obra monumental que es la comedia humana. Porque muchos personajes aparecen y desaparecen y te quedas con ganas de saber qué ha sido de ellos. Y seguramente esto se resuelve en otra de las novelas que conforman la comedia humana, o no, porque recordemos que Honoré Balzac no pudo terminar esta obra monumental. En el museo que hay en su casa hay un mapa de todos sus personajes y es impresionante. Balzac creó un universo de personajes en la comedia humana, personajes que saltan de novela en novela y aquí aparecen un momento y aquí son los protagonistas. Eugène de Rastignac, por ejemplo, es el protagonista del pobre Goriot, pero quizá en otra novela o en otro cuento de Balzac aparece un instante, aparece un momento y vuelve a desaparecer. Creo sinceramente que Balzac era un genio del marketing, porque realmente terminas una de sus novelas y tienes muchas ganas de leer como 5 otras novelas suyas para descubrir el pasado y el futuro de muchos de sus personajes. Esta misma técnica también utilizó Benito Pérez Galdós, por cierto, fue la siguiente lectura que hicimos en Macondo Club Literario, Su Fortunata y Jacinta, pues Galdós admiraba muchísimo a Honoré Balzac. Pero en definitiva, una novela brutal que tiene lo mejor de los dos mundos en el sentido de que tiene acción, engancha desde casi al principio, o sea, una vez ya sitúas los personajes te engancha muchísimo, está lleno de giros sorprendentes, pero por el otro con la historia también te transmite una reflexión muy profunda sobre el mundo, sobre la ambición, sobre la hipocresía generalizada de la sociedad, el lado más feo de la sociedad. No encontraréis en esta novela una defensa al idealismo. De hecho, esta novela y los cuentos que he podido leer de Balzac vienen a matar el idealismo. Vienen a decirte, no seas idealista, sé espabilado, porque si no se te van a comer. El mundo es de la gente cruel, la gente que sabe tomar una oportunidad cuando se le presenta, sin que pasen sus acciones por un filtro de principios o valores. Yo creo que esta es la lección que saca Eugène de Rastignac de su historia en El pobre Goriot. Y esto es todo. Dale al like si te ha gustado la reseña. Déjame en los comentarios si habéis leído a Balzac, qué novela o qué novela de Balzac os llama la atención. Y sobre todo suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.